Diálogos sobre protección social. Un espacio para la reflexión sobre los desafíos en materia de seguridad y protección social que enfrenta Costa Rica y los otros países del SICA. Diálogos sobre protección social. Es una coproducción entre Radio 870 UCR y el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública, CICAP, de la UCR. Muy buenos días, les habla el doctor Mauricio Vargas, conductor del programa Diálogos sobre Protección Social. Hoy tuvimos algunas dificultades de inicio, pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí con ustedes. Siempre, como siempre, pues recordarles que el programa Diálogos sobre Protección Social, como se dice en el arranque del programa, es un esfuerzo conjunto entre la Radio 870 de la Universidad y el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica. Lo que pretendemos es analizar los desafíos que tiene Costa Rica inicialmente, pero en realidad toda la región del Sistema de Integración Centroamericana. Y ahora pues nos interesa ver también por la realidad que tiene América Latina, digamos, en materia de protección social, porque nos parece que es un tema realmente muy importante para el desarrollo, para el bienestar de las personas que a veces dejamos de lado, sobre todo cuando hay tendencias con una visión muy fiscalista, muy economicista, que finalmente pues como que dejan de lado algo que nos parece que es esencial. Finalmente son dos ruedas que finalmente tienen que caminar juntas, tanto lo social como lo económico, y a veces dejamos de lado lo social, que nos parece que realmente es pues una base muy importante pues para generar bienestar para la gente. Hoy queremos incursionar a analizar la realidad que está viviendo la región, cuando hablamos de región, en este caso América Latina, y para eso tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Rubén Torres, que es pues una persona que ya se va a presentar él, porque yo conozco a Rubén desde hace ya bastante tiempo. He tenido el honor, digamos, de poder compartir con él en el mundo de la academia y en el mundo del trabajo concreto en materia de salud pública en la región, en América Latina, y pues lo hemos invitado a que comparta con él, con nosotros, pues toda esa experiencia, todo ese conocimiento, ese acervo que ha venido acumulando durante el tiempo en relación con la salud pública, la protección social, la seguridad social en el continente. Bienvenido, doctor Torres. Le agradezco mucho la oportunidad que nos da de compartir con usted. ¿Tiene el micrófono apagado, doctor Torres? Sí, buenos días, Mauricio. Okay. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Tal vez empecemos, Rubén, por presentar al doctor Torres. Como decía, pues yo podría hacer un resumen, pero creo que es mejor que el doctor Torres pues le diga a la audiencia quiénes son, pues quién es él, no solamente desde el punto de vista personal, sino el trabajo que ha desarrollado a través del tiempo en el mundo de la academia y en el mundo del trabajo ya propiamente en sistemas de salud. ¿Quién es el doctor Rubén Torres? Bueno, gracias, Mauricio. Soy médico, graduado en la Universidad de Buenos Aires. Tengo maestrías en sistemas de salud y seguridad social, en dirección de instituciones de seguridad social y en sociología en diversos países, en España y en la República Checa. Soy además especialista en la programación y gestión de políticas sociales. He trabajado durante muchos años en la Organización Panamericana de la Salud, como asesor en seguridad social en Uruguay, como representante en Chile y finalmente como gerente del área de sistemas de salud basados en atención primaria en Washington, D.C., en los cuarteles centrales de la organización.
En mi país he sido superintendente de servicios de salud de la Nación y he sido ministro de salud de una de las provincias más pobres de nuestro país, que es la provincia de Santiago del Estero. Bueno, como pueden notar, ese acervo que tiene el doctor Torres es realmente impresionante y no dudamos que hoy nos va pues, a dar una visión muy relevante de lo que es la realidad de la seguridad social, de la protección social, en general de la salud pública en América Latina, cosa que nos parece realmente muy importante. En este momento, el doctor Torres preside una institución especializada en economía, gestión de la salud, que es un instituto que nos interesaría que pudiese comentarle a la gente qué es IPEXA, en qué consiste el instituto, cuál es la labor que están desarrollando en este momento ustedes. Exactamente, muchas gracias, Mauricio. A ver, yo también en mi carrera académica he sido rector de la Universidad y Salud, una universidad privada de Argentina que, bueno, se ha dedicado y se dedica a el tema básicamente de políticas sociales y salud. Desde hace 2 años he dejado esa función y con un grupo de docentes, profesores de esa casa de estudios, hemos decidido crear este Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud, el IPEXA, y nuestra intención fundamental es la elaboración de políticas públicas basadas en evidencia para ofrecerlas a todas las corrientes políticas del país para que puedan discutirlas y evaluar la posibilidad de incorporarlas a sus programas de gobierno en la intención de tratar de disminuir ese gran conflicto que tiene Argentina y toda América Latina en general, que es el de la inequidad en el acceso a los sistemas y servicios de salud. Perfecto. Tal vez como para empezar ya en el tema concreto que tenemos la oportunidad de conversar hoy, Rubén. ¿Cómo está Argentina? ¿Cuál es la situación hoy social, económica, no sé si política, ¿verdad? Pero ¿cuál es la realidad social, económica de la Argentina en este momento que nos puedas comentar? Bueno, realmente la situación económica, social y política de Argentina hoy es una situación realmente preocupante, diría, por decirlo de alguna manera. Y lo voy a traducir en cifras. Es decir, Argentina, que fue un país que siempre se caracterizó por una importante movilidad social, tiene hoy un número de 40% de su población en situación de pobreza y más del 50% de los niños en el país se encuentran en esta situación de pobreza, lo cual habla fuertemente de un problema social severo en Argentina. Si eso lo mostramos en términos de educación, en estos días salió un datos de las pruebas PISA que muestran que el 60% de los niños en Argentina acaba su escuela primaria sin poder comprender e interpretar textos, lo cual coloca a Argentina otra vez en una posición muy desfavorable respecto al resto de los países de la región, cuando habitualmente sucedía al revés, es decir, éramos prácticamente un ejemplo en este sentido. Y por último, en el término económico, que se traduce en estos factores sociales que he mencionado, Argentina está con una crisis económica muy importante. En estos momentos somos el segundo país de toda América en los niveles de inflación. Los niveles de inflación interanual superan el 100% y esto sucede por primera vez en los últimos 40 años en la Argentina.
Así que realmente estamos en una situación realmente complicada y en un año electoral, porque próximamente, en el mes de octubre, se van a desarrollar las elecciones para elegir un nuevo presidente de la nación. No es una situación de hoy, Rubén, es una situación que los que le damos un poco de seguimiento a la realidad en América Latina es algo que se ha venido acumulando en el tiempo. ¿Qué nos diría el doctor Rubén Torres en términos para aprender, ¿verdad? ¿A dónde se origina la situación que hoy vive un país que lo tiene todo? Yo siempre he pensado que lo tiene todo bueno, que lo tuvo todo y fue realmente un ejemplo en términos de desarrollo, como decías, social y económico. ¿Qué hace que Argentina esté viviendo hoy la situación que vive? A ver, creo que es un cúmulo de problemas, Mauricio. Como muy bien vos decís, la situación actual es no más que la desembocadura de la acumulación de una serie de problemas que no se han resuelto en el país desde hace muchos años. Argentina recuperó su andar democrático hace exactamente 40 años, en el mes de marzo. A ver, ahora justamente se cumplen 40 años de recuperación de democracia. Antes habíamos sufrido numerosos golpes institucionales. Pero repito, la situación actual es la acumulación de una serie de errores y de una serie de decisiones que no fueron tomadas. Y voy a mencionar algunas porque algunas tienen que ver con el tema que es centro de este programa, que es el tema de la protección social. A ver, Argentina no aumenta su PBI per cápita, yo diría desde casi fines de la década de los 70, y sus niveles de pobreza hoy eh, son muchísimo más altos que en esa época. Una de las causas centrales se debe a que Argentina, como muchos otros países de la región, ha acumulado una muy importante deuda que ha saldado básicamente a través de dos mecanismos: la emisión de dinero y préstamos con organismos internacionales, básicamente con el Fondo Monetario Internacional. Esta situación se debe a un fuertísimo desequilibrio de las cuentas nacionales, dado que Argentina tiene un gasto que está muy por encima de sus ingresos y esa situación no se ha revertido. A esto hay que sumarle un profundo descrédito en la clase política que hace que haya muy poca probabilidad de convocatoria a la participación del conjunto de la población, tema que es muy preocupante realmente, dado que la política, según yo la entiendo, es el motor más importante para lograr la organización de una sociedad y de una comunidad. Así que esa es básicamente una razón. Y decía, ¿por qué? Relacionado con la protección social, porque cuando uno mira los niveles de previsión social, es decir, de cobertura jubilatoria de los países de la región, se va a encontrar con la sorpresa que Argentina es uno de los países, tal vez el país con mayor número de protección social. Lamentablemente, algunos errores en la implementación de la política de jubilaciones hizo que un porcentaje muy alto de los actuales beneficiarios del sistema de seguridad social lo sea básicamente a través de moratorias que realmente han descompensado el financiamiento de las cajas jubilatorias. Y en términos de salud, Argentina es probablemente también uno de los países de América Latina, conjuntamente con Costa Rica, con Uruguay, que tenemos una importante cobertura poblacional en términos de salud. Y también tenemos un acceso importante. Nuestro hospital público es gratuito y es de acceso libre para cualquier ciudadano,
Pero el gran problema que no hemos podido solucionar y que se acrecienta en Argentina es el de la inequidad en términos de calidad de ese acceso. Ya. Y si nos traemos que apuntabas la situación de Argentina en el contexto de América Latina, si vemos la realidad de América Latina, ¿cómo la ve el doctor Rubén Torres? Eh, digamos, pensemos en alguna información, algunos indicadores en materia de salud, salud pública y de protección social. ¿Cómo ve la realidad de América Latina en este momento el doctor Torres? A ver, yo creo que en los últimos 20 años América Latina ha logrado avances en términos de la protección social, sin alcanzar las características de lo que las organizaciones los organismos internacionales denominaron la salud universal. Hay algunos avances, pero creo que como signo definitorio de la situación de la protección social en América Latina, creo que la definición básica, que es la inequidad en el acceso, es un tema en el cual ha habido muy pocos avances en la región. Si bien las últimas reformas que se han producido, caso de la reforma de Uruguay, por ejemplo, en términos de salud, ha sido una reforma, según mi visión, muy exitosa en estos términos, y que Chile está pugnando por una reforma interesante, creo que más allá de esto hay graves problemas para poder vencer la inequidad en nuestro sistema. Y esto es una situación que tiñe al conjunto de los países de la región. Ahora, ¿a dónde se origina? A ver, si viéramos el tema de América Latina es el- la región más inequitativa del mundo, ¿verdad? Quisimos salir y de repente volvimos a caer y ahí estamos. ¿A dónde se origina esta realidad? Si tomamos como referencia la realidad de tu país, de Argentina, y la comparamos con la realidad del resto digamos, de América del Sur, ¿a dónde está el origen de este problema de equidad que tienen estos países? A ver, esto es una opinión muy personal, Mauricio, pero a ver, América Latina en general, tuvo en la primera década de este siglo un avance muy importante en términos del aumento del PBI de cada uno de nuestros países. Es decir, independientemente de cuáles fueran las orientaciones ideológicas de los países de toda la región, ha habido claramente un creciente aumento del PBI en cada uno de esos países, con mayor o menor intensidad. En ese lapso hubo una reducción clara de la pobreza, reducción clara de la indigencia en la mayoría de los países, pero hubo un muy escaso avance en el término de la disminución de la equidad de acceso a los sistemas de salud. Y esa misma situación ha teñido a toda la región. Y si vos me preguntás cuál ha sido la causa, yo creo que una de las causas más importantes es que nuestros líderes políticos, otra vez sin distinción de ideologías, le han prestado poca atención al tema de la salud como eje central de los programas de gobierno. A ver, existe una clara distorsión entre el discurso político, en el cual se habla siempre de la salud y la educación como dos temas centrales para el accionar político, pero cuando uno ve esto traducido en términos de presupuesto y términos de priorización de los programas de salud, ve que esto no se corresponde con la realidad. Y creo que ese es uno de los problemas más serios que tiene la región. Creo que no es un problema específicamente relacionado con la salud o con la protección social.
creo que en toda América y aún en muchas partes del mundo se está viendo una, a ver, por decirlo de alguna manera, un alejamiento o una distorsión entre la observación de la realidad de los líderes políticos y las necesidades de la población. Esto ha hecho, ha ido de la mano con la caída de la, digamos, de la institucionalidad de los partidos políticos como tales, y el surgimiento a veces de líderes absolutamente, a ver, aleatorios, por decirlo de alguna manera, sin ninguna vinculación anterior con la política estructural. Así que creo que esa es una de las razones centrales, Mauricio. Perfecto, vamos a hacer un muy breve corte en este momento, Rubén, y ya volvemos para retomar este tema que realmente me parece muy interesante. Muchas gracias. Llámenos a cabina al 2283-5279, 2283-5279 y síganos por nuestras redes sociales en Facebook 870 UCR y SICAP UCR. Volvemos al programa Diálogo sobre Protección Social. Hoy estamos conversando con el doctor Rubén Torres, amigo argentino con una larga trayectoria en materia de protección social y salud pública, con el cual estamos pues reflexionando, analizando la realidad que vive América Latina en la materia para luego acercarnos, digamos, a la realidad, compararla, digamos, con la realidad de Centroamérica y Costa Rica en específico. Decía el doctor Torres antes de irnos al corte que acabamos de tener, que hay una institucionalidad que se ha perdido en el tiempo en América Latina y tiene que ver con una institucionalidad vinculada a partido político, que finalmente los partidos políticos siempre jugaron un rol muy interesante porque eran instancias que permitían la reflexión, que permitían el desarrollo de conocimiento y propuestas, digamos, en materia de política que finalmente se llevaban a gobierno. Y utilizó un término que me pareció realmente muy interesante, ¿verdad? Porque de repente comenzamos a llenarnos de líderes aleatorios, ¿verdad? Donde ya los partidos políticos dejan de ser importantes y comienzan a aparecer las personas, ¿verdad? Que digamos ejerciendo un liderazgo y la gente ya ve a las personas, votas por las personas, y ese concepto de aleatorio me parece que es muy interesante como para ver que también aleatorio termina siendo las decisiones que se puedan estar tomando, ¿verdad? Y esto lo digo porque nos está pasando aquí en Costa Rica, Rubén, y esto me parece que es importante, efectos de la gente que comparte con nosotros. De repente estamos viviendo una situación económica que es producto de medidas muy fiscales que se tomaron en el gobierno anterior. Este gobierno lo que está haciendo es recibiendo los beneficios, digámoslo así, económicos de esa reforma fiscal que se dio en algún momento, pero tenemos, digamos, como que existe como razonamiento que está detrás de todas las decisiones el que hay que cumplir digamos, con objetivos económicos, con la contención del gasto que finalmente lleven a un equilibrio económico, digamos, en el país, y que uno no duda, digamos, que eso sea muy importante. Cumplir con compromisos con el Fondo Monetario Internacional, que uno no duda que, digamos, no cumplir con el fondo, ¿verdad? Sino lo que está detrás, digamos, de sanear las finanzas, pues es importante. Y de repente comenzamos a encontrar y comenzamos a darnos cuenta que se está logrando, ¿verdad? Se está avanzando hacia ese equilibrio, pero le comienza a quedar a uno la sensación de que es un equilibrio que no es del todo cierto, porque dejamos de invertir en lo social, Rubén. Totalmente de acuerdo. Y vos lo viviste cuando viniste a analizar, estando como gerente de sistemas de salud en Washington, y viniste en el 2011 a analizar digamos, la crisis que se comenzaba a gestar en la seguridad social en Costa Rica.
¿verdad? Entonces tenés que recordar digamos, en aquel momento, ¿verdad? Pero te diste cuenta que el Estado, como en todos los países de América Latina, que tal vez eso lo podemos profundizar, es el mayor deudor, ¿verdad? Digamos, de la Caja Costarricense del Seguro Social, y en general los estados son los que le deben más, digamos, no cumplen, digamos, con su obligación legal, ¿verdad? De abonar las cuotas que tienen que abonar a la seguridad social. Y el gobierno decidió, pues, no transferir el dinero a la caja que le debe. Es una cantidad realmente impresionante de dinero, pero justificamos entonces dejar de construir infraestructura, estamos parando construcción de hospitales, de servicios de salud en general, estamos dejando realmente de hacer algo que ha sido el gran colchón, digamos, social de este país, ¿verdad? Porque la seguridad social ha sido, y vos lo sabes, muy importante para el bienestar de los costarricenses. Pero entonces, en esa visión, ¿verdad? Digamos, yo no diría que ya de líderes aleatorios únicamente, sino de los aleatorios y también los pocos que sobreviven todavía vinculados a partidos políticos, dejamos de hacer algo que es tan importante como la inversión social. Esta es una situación que uno ve en América Latina también, Rubén, o no la ve uno como la vemos tan fuertemente hoy en Costa Rica. No, no, seguro que coincido contigo absolutamente. Y un poco esto que mencionás es una demostración clara de lo que yo decía respecto a que los líderes políticos han perdido un poco el eje de observación de la realidad en las necesidades estructurales de una población, ¿no? Como son la salud, la educación y algunos temas centrales. Esto que mencionás, que sucede con la Caja Costarricense del Seguro Social, es un hecho que sucede aquí en Argentina con la seguridad social. Nosotros tenemos una forma de organización muy bismarquiana, vinculado a obras sociales, vinculadas a los sindicatos y a las distintas ramas de actividad, pero también sucede lo mismo respecto a déficits en el financiamiento que no son resueltos por los estados, por el Estado, y provocan serios desequilibrios y problemas de sostenibilidad del sistema de seguridad social. Así que esta es una situación que recorre a toda la región. Y respecto a la aparición de lo que yo llamo líderes aleatorios, bueno, esto se ha dado en muchísimos países de la región. Bueno, la aparición de Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, me parece un ejemplo de esto. La propia aparición de Gabriel Boric en Chile, que no está vinculado a ninguna de las dos grandes coaliciones que gobernaron el país durante muchos años, es otro ejemplo. Y así podríamos ir recorriendo en toda la región, incluso en algunos países europeos, ¿no? La aparición de algunos líderes que básicamente no han estado nunca vinculados a, digamos, al discurrir político de los países, ¿cierto? Si hiciéramos un balance de la realidad de América Latina, ¿cuáles son los mayores desafíos que vemos en materia de protección social? Bueno, que ve el doctor Rubén Torres, ¿cuáles son esos grandes desafíos que tendría que enfrentar el continente para poder, a ver, un tema podría ser este que estamos hablando de política, de decisión política, ¿verdad? Pero digamos, sacando ¿cuáles son los mayores desafíos que ve el doctor Rubén Torres en materia de protección social en la región? A ver, uno de los temas y que creo que a la región de Centroamérica la afecta muy especialmente, es un problema de toda América Latina, pero los niveles a veces en Centroamérica son muy fuertes, es el tema del empleo informal, Mauricio. Es decir, las dificultades de empleabilidad, en primer lugar, pero en segundo lugar, el empleo informal sin aportes a la seguridad social es un tema muy, muy importante en nuestra región. Supera valores del 40% promedio la informalidad en el trabajo en toda la región de las Américas. En mi país, concretamente, está cerca del 43% la informalidad. Y esto pone en riesgo
el financiamiento básicamente de los regímenes jubilatorios y también en los países como el tuyo y como el mío, que tienen una fuerte dependencia de la seguridad social tradicional, del financiamiento del sistema de salud. Así que este creo que es uno de los desafíos importantes. El otro claramente es para ambos, para el sistema jubilatorio y el sistema de salud, el envejecimiento de la población. Creo que estamos desaprovechando de alguna manera muchos de los países el bono demográfico del cual todavía disponemos. No hemos tomado medidas acordes con esto. Cuando digo medidas acordes, digo, a ver, reforzamiento de los aspectos preventivos, de la atención primaria de la salud, de la integración de redes de servicios de salud para afrontar las enfermedades crónicas. Es decir, tenemos sistemas más preparados para enfermedades agudas que para enfermedades crónicas, y creo que ahí estamos en falta en este aspecto. Así que ahí yo resumiría básicamente los problemas graves que hoy veo sobre la sostenibilidad de la protección social. Y si querés podría agregar un tercero, que es el tema de la innovación tecnológica, ¿no? Y el peso que esto tiene en los presupuestos de la seguridad social en salud, básicamente. Ahora, Rubén, como primer punto, que creo, bueno, ese es un tema que a mí, por lo menos a mí me apasiona, eh, y creo que compartimos en que este es uno de los grandes desafíos, porque los modelos que tenemos en América Latina en general, y como lo decías, en Argentina y Costa Rica, son modelos muy bismarckianos, ¿verdad? El origen del financiamiento, pues está vinculado al trabajo, ¿verdad? Y finalmente pasa por cotizaciones, ¿verdad? Digamos que hacen, en el caso nuestro, pues de forma tripartita, Estado, que ya nos damos cuenta que no cumple, es más, no cumple ni como Estado ni como patrono, ¿verdad? Pero Estado, patronos y trabajadores, pero en un mundo de informalidad como el que anotabas, realmente de informalidad y de desempleo, ¿verdad? Porque finalmente las dos cosas suman y terminan afectando, digamos, los ingresos, el financiamiento, digamos, de los programas de protección social. Eh, Está llegando el momento de que revisemos ese modelo de financiamiento que tenemos, de que busquemos, ya que no seamos tan bismarckianos, sino busquemos la posibilidad de cofinanciar o de financiar, no sé, vos en calidad de experto, nuestros sistemas de protección social con impuestos generales, como es la experiencia de países europeos pues, que han tenido, pues, digamos, desarrollo muy importante de la materia. El doctor Rubén Torres piensa que debiéramos revisar esto y plantear opciones diferentes de financiamiento. Ninguna duda, Mauricio, yo creo que tiene que haber un sinceramiento en este aspecto, porque, a ver, llamativamente esto no es un problema técnico, es decir, cualquiera que trabaje en protección social sabe con toda claridad que la posibilidad de sostener un sistema previsional o un sistema de salud exclusivamente con imposiciones al trabajo es un tema que cualquier técnico, sea cual sea su orientación ideológica, sabe que resulta imposible. Entonces ahí hay una deuda de decisiones políticas en toda América Latina que, como muy bien vos decís, se fueron adoptando claramente en los países europeos, ¿no? Es decir, deslindando el financiamiento de los sistemas paulatinamente exclusivamente de las cotizaciones sociales. A ver, además porque hay vamos a tratar de explicarlo lo más brevemente posible. Es decir, cuando Bismarck crea el sistema de seguridad social, las 4 condiciones básicas que Bismarck planteaba para ese sistema hoy no existen más. Entonces no es un problema de si queremos hacerlo o no, debemos hacerlo. A ver, las condiciones de Bismarck, ¿cuál eran? Estaba en una situación de pleno empleo, cosa que nosotros no tenemos. En segundo lugar, había una forma y constitución de la familia, lo que Bismarck llamaba la familia tipo, padre, madre y 2 hijos, que hoy tampoco es el modelo de constitución de la familia
en general en el conjunto de América Latina. En tercer lugar, había una biografía laboral, es decir, nuestros abuelos ingresaban a un trabajo y posiblemente después de 30 años alcanzaban la jubilación en el mismo trabajo. Esa biografía laboral también desapareció. Y por último, la interdependencia o la solidaridad intergeneracional, que decía que la población económicamente activa, con su producido, podía sostener a quienes no habían entrado al mercado, a quienes salían del mercado, ha sido distorsionado por razones demográficas. Es decir, cayó la natalidad, disminuyó la población económicamente activa, y la población de más de 65 años en condiciones jubilatorias ha aumentado su esperanza de vida. Todas estas condiciones distorsionan el sistema. Por lo tanto, seguir pregonando o seguir planteando que puede sostenerse un sistema con estas pautas bismarquianas que no se cumplen ya es desconocer absolutamente la realidad, y creo que hay que hacer un sinceramiento de las políticas en estos términos. Y en materia de pensiones, Rubén, ¿cómo lo vemos? ¿Qué opciones hay? Bueno, en el sistema de pensiones la situación me parece todavía más comprometida que en el sistema de salud, Mauricio, porque, a ver, es decir, venimos de una región con bajos niveles de cobertura previsional, promedio. ¿Cuáles han sido las opciones que han planteado los países europeos? Mira, hay una que está en discusión hoy en Francia, que es el aumento de la edad jubilatoria, que ha generado disturbios importantes en Francia. Pero bueno, este es uno de los temas que hay que empezar a observar en vista de las condiciones de expectativa de vida. El otro tema es tratar de adecuar los aportes y contribuciones a algunos esquemas de trabajos semiformalizados que tienen muchos de nuestros países, ¿no es cierto? Y que hoy ponen a ese trabajador en ineptitud absoluta de acceder a un sistema jubilatorio. Entonces tendríamos que ver, y algunos países lo están haciendo con mayor o menor suerte, decidir algunos sistemas alternativos de acceso al sistema jubilatorio. Y bueno, después una serie de cambios en las condiciones de trabajo que creo que son mucho más largos que lo que podemos discutir en esta charla. Pero creo que ahí hay mucho por hacer y creo que es más urgente este tema probablemente que el de el problema sanitario, porque te diría que globalmente nuestros sistemas jubilatorios en la región están quebrados o en condiciones de quebrar a la brevedad, ¿no es cierto? Y creo que la discusión también no es un problema ideológico, aunque a veces represente así, ¿no? Porque, a ver, se dice, hay una fuerte disputa entre los sistemas de reparto previsional y los sistemas de capitalización individual. Y es más, los sistemas de capitalización individual han ido desapareciendo en general de la región. Hay solo dos países que hoy los mantienen. Uno está en el área de ustedes, que es El Salvador, y el otro es Chile en Sudamérica. Pero el resto de los países han ido cambiando esto. Yo no creo que sea un problema solamente ideológico. Los países europeos han logrado combinaciones muy interesantes entre los sistemas de reparto, los sistemas de capitalización individual y un tercer pilar de otras características que puede ser voluntario, por ejemplo. Este es un tema que a uno le parece importante también digamos, de tener claras las implicaciones que tiene, ¿verdad? Porque cuando uno ve las reformas que plantea OIT, por ejemplo, Organización Internacional del Trabajo, el discurso, ¿verdad? Y lo que plantea y lo que hacemos también en los países, ¿verdad? Porque las reformas pasan en materia de pensiones generalmente por aumentar la edad de jubilación, por aumentar las cotizaciones. O sea, finalmente terminamos, ¿qué? Afectando, por decirlo de alguna manera, al trabajador, ¿verdad?
pero como que somos poco creativos y no buscamos formas alternativas de financiamiento, como tienen otros países, ¿verdad? Que creo Totalmente, ¿no? que son temas que habría que discutir, digamos, en algún momento también, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ahí hay una, a ver, una suerte de competencia entre la realidad política. Los políticos necesitan tomar decisiones que se vean reflejadas inmediatamente para poder capitalizarlas electoralmente. Y lamentablemente los sistemas de protección social son sistemas en los cuales los resultados son de largo plazo o de mediano plazo. Entonces ahí hay una suerte de, digamos, de competencia entre el pensamiento político coyuntural y el pensamiento político a largo plazo, ¿no? Cuando hablo de esto, he hablado de la pérdida de institucionalidad a que me refería antes, Mauricio. Claro, y tiene que ver también con que, como decíamos al principio, finalmente este no es un tema que uno vea en este momento que sea realmente una prioridad política, ¿verdad? Digamos, de entrar a discutir, a analizar, ¿verdad? Lo cual es totalmente contradictorio desde mi punto de vista. Nos quedan 3 minutos, Rubén, se nos fue el tiempo, aquí pasa. Quisieras tal vez un poco el balance en términos, todavía estamos en pandemia, pero ya no en una crisis como la que vivimos en los primeros 2 años, digamos, de esta crisis sanitaria. Lo cierto es que la pandemia nos desnudó, desnudó a los, digamos, las debilidades que teníamos como sociedad en general, pero los sistemas públicos de salud y de protección social también, digamos, fue capaz de evidenciar las debilidades que tenemos. Si vemos las lecciones aprendidas post pandemia, digamos que estamos entrando a esa fase de salida, esperemos que sea así. ¿Cómo ver los desafíos que nos impone esta realidad post pandemia en materia de salud pública, en materia de protección social, el doctor Torres? A ver, tengo una visión controvertida, Mauricio, en esto. A ver, por un lado tengo una gran decepción. En estos momentos en nuestro instituto estamos impulsando una serie de discusiones que le hemos puesto de nombre del aplauso al olvido, porque en Argentina ha pasado que durante la situación de pandemia había una hora en que todos los ciudadanos se reunían para aplaudir al personal de salud, que tiene serias dificultades de salarios, por ejemplo, de condiciones de trabajo. Entonces esto alentó en muchos de nosotros la idea de que esta realidad al desnudo, como vos muy bien expresás, permitiera que hubiera reformas importantes en esta lógica de priorización después de la pandemia. Y lamentablemente no ha sucedido así. Es decir, los hemos aplaudido, pero no hemos recuperado el papel preponderante que ese recurso humano tiene en la población en general. Esta es la fase, digamos, que me deja un cierto sabor amargo respecto a la pandemia. Lo que me deja una situación de esperanza respecto de la pandemia es que ha habido la posibilidad, por las urgencias que la pandemia generó, de revalorizar algunos elementos que en muchos de nuestros países tardaban en ser incorporados como herramientas de gestión. A ver, por ejemplo, hablo de la teleconsulta, hablo de algunos otros instrumentos de la telesalud o de la telemedicina en general, que había una resistencia a la incorporación, por lo menos en mi país y en muchos países de la región, y que la pandemia demostró que pueden ser herramientas absolutamente útiles para ser utilizadas en tiempos normales, por decirlo de alguna manera, y no solo en tiempos de extrema urgencia como son los de la pandemia. Así que eso, en resumen, es más o menos lo que creo al respecto, Mauricio. Bueno, Rubén, de verdad agradecerte mucho pues, que hayas sacado el espacio de tu tiempo para compartir con nosotros. Y te agradecería tal vez en unos 30 segundos un mensaje final en el tema ya propiamente de protección social, a ver, que alimente la necesidad
volver al tema de lo social, que me parece que, por lo menos a mí, pues me preocupa que no lo estoy viendo, que no lo estoy sintiendo. Tal vez un mensaje final de tu parte, Rubén. Mauricio, intento que sea un mensaje de esperanza. Creo que tenemos que alentar a nuestros líderes políticos a que abandonen de alguna manera la hipocresía que distancia su discurso después de sus acciones y que vean con claridad que la protección social en términos de salud, en términos básicamente de provisión social, constituye un eje organizador de las sociedades del futuro. Y creo que esto es un tema en el cual todos tenemos que poner un esfuerzo personal para lograrlo como comunidad. Perfecto, Rubén, de verdad muchas gracias por haber aceptado compartir con nosotros. Esto es algo que queda ya incorporado en el conocimiento generado en la Universidad de Costa Rica, que sirve posteriormente para la docencia, para la investigación, para que vos sepas, ¿verdad? Porque no solamente es este rato, sino porque ya queda como un insumo para generar conocimiento en la universidad. Así que agradecerte mucho realmente por el haber compartido con nosotros y haber compartido un poco de tu conocimiento, porque si no, tendríamos que durar unas 5 o 6 horas para poder lograrlo a cabalidad. De verdad, muchísimas gracias y seguimos en contacto, Rubén, para futuros programas y algunas otras iniciativas. Muy amable, de verdad, por compartir con nosotros. Muchas gracias a vos, Mauricio, y a la universidad. Y realmente fue un honor poder participar en estos momentos. Un gran abrazo. Gracias. Agradezco a Yoconda Solano, como siempre, a Giselle Mora, a Sebastián Torres, pues el apoyo que nos dan para poder hacer realidad este programa. Nos vemos el próximo miércoles para seguir conversando sobre protección social, que vuelvo a insistir, es un tema crucial para el bienestar de la gente y que a veces uno no lo percibe en decisiones que observa, no lo percibe que sea así interpretado por los tomadores de decisiones a nivel nacional. Muy buenos días y muchas gracias. Acaba de escuchar Diálogos sobre Protección